¿Sí? ¿Estamos? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Hoy hemos tenido una junta de portavoces extraordinaria, distinta a la que se celebra habitualmente los martes. Una junta de portavoces para preparar el pleno de la semana que viene. Llevamos 9 días desde que conocimos la dimisión de la señora Cifuentes y todavía, a día de hoy, seguimos sin un candidato oficial, seguimos sin que el Partido Popular proponga un candidato y, por lo tanto, después de 9 días entendemos que para el Partido Popular no parece que sea prioritario que haya un presidente en la Comunidad de Madrid. Siguen dando prioridad a su partido, a sus luchas internas, a sus decisiones orgánicas, en lugar de dar prioridad a lo que consideramos que es lo importante para los madrileños, que es tener cuanto antes un presidente en la Comunidad de Madrid formalmente nombrado, formalmente investido, que permita pasar página de estas últimas semanas en la Comunidad de Madrid, que como todos ustedes saben, han sido verdaderamente bochornosas. 9 días después, seguimos esperando al que el señor Rajoy mueva ficha, se decida a tomar algún tipo de decisión al respecto y nos proponga un candidato. 9 días después de la dimisión, seguimos esperando a que el PP vuelva a situar, si es que alguna vez lo tuvo, a los ciudadanos en el centro de sus políticas y no al propio Partido Popular. Dicho lo cual, nosotros hoy en la Junta de Portavoces lo que hemos pedido tanto al Grupo Parlamentario Popular como a la presidenta de la Asamblea de Madrid es que cuanto antes trabajen de forma diligente para que ese nombramiento, para que esa investidura se pueda producir. En concreto, hemos pedido formalmente que esa investidura se produzca en el próximo pleno, en el pleno del día 10 de mayo, es decir, la semana que viene. Creo que los madrileños no se merecen seguir esperando a que el Partido Popular tenga a bien presentar el candidato. Yo creo que ya está bien. Hemos esperado unos días razonables, unos días razonables para que el PP proponga esta persona. No sé si es que están teniendo problemas para encontrar a un candidato limpio de corrupción o es que están más pendientes de las luchas internas entre las familias del Partido Popular, pero la cuestión es que a día de hoy, como he dicho, seguimos sin un presidente, sin un candidato. Por eso hemos pedido al PP que nos presente ese candidato cuanto antes, hoy, mejor que mañana. Que no tengamos que pasar el fin de semana, que no tengamos que llegar a la semana que viene. Porque si esperamos más tiempo, entonces el pleno de investidura no se podrá celebrar el día 10 y habrá que esperar al pleno del día 16. No queremos esperar al día 16 porque los madrileños no quieren esperar al día 16. Quieren tener un presidente ya, quieren que en la Comunidad de Madrid hablemos ya, cuanto antes, de los problemas reales. Por eso ya digo que tanto al Grupo Parlamentario Popular como a la presidenta de la Asamblea le hemos pedido la máxima diligencia posible en este sentido. De no producirse la investidura en el pleno del día 10, es decir, en el pleno de la semana que viene, habrá que tener un pleno, habrá que celebrar un pleno, y nuestra propuesta es que haya un pleno sin sesión de control para el pleno del día 10, insisto, si no hay investidura, y que ese pleno pues, se pueda dirimir los asuntos de ámbito legislativo. Como saben, la Asamblea de Madrid tiene 2 competencias fundamentalmente, la de fiscalización al Gobierno y de control al Gobierno y la de producción legislativa. Bueno, pues en esta situación de excepcionalidad y teniendo en cuenta que es un momento donde no tenemos un presidente con plenas competencias, con plenas funciones, sino que tenemos un presidente y un Gobierno dimitido y un presidente en funciones, por lo tanto, entendemos que esa sesión de control a día de hoy no tiene demasiado sentido. Hemos propuesto en la Junta de Portavoces que no haya sesión de control, pero que sí que haya actividad legislativa ordinaria. Y en ese sentido nosotros hemos presentado para el jueves que viene, en el caso de que no haya investidura, 2 proposiciones no de ley. La primera proposición no de ley tiene que ver con el cuponazo vasco. Como saben ustedes, se aprobó en el Congreso de los Diputados una ley que desde nuestro punto de vista es injusta, es insolidaria con el conjunto de los españoles, donde a un territorio en concreto se le ofrecen mejores condiciones económicas basadas en un cálculo injusto en detrimento del conjunto del país. No nos gusta esa decisión, no nos ha gustado nunca, no nos parece que sea un modelo de país sostenible y, por lo tanto, vamos a llevar este debate a la Asamblea de Madrid para que el resto de grupos parlamentarios nos digan si están de acuerdo en el cálculo de ese cuponazo vasco o si, por el contrario, consideran como nosotros que ha sido injusto y es injusto. Esa será una de las proposiciones no de ley y otra de las proposiciones no de ley tiene que ver con la Universidad Rey Juan Carlos y en concreto con los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a presentar una proposición no de ley, en primer lugar, para respaldar y apoyar a los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos, para reconocer el esfuerzo que están haciendo y que han hecho durante todos estos años de su formación, tanto las generaciones actuales, los alumnos actuales como las anteriores, para reconocer que ellos no tienen la culpa
del desprestigio al que se ha visto sometida la Universidad Rey Juan Carlos como culpa de algunos cargos públicos, determinados cargos públicos, que se han beneficiado de la universidad en su propio beneficio, ¿no? Por lo tanto, queremos reconocer el esfuerzo de los estudiantes. Queremos también proponer a la Asamblea de Madrid, desde el punto de vista legislativo, que se impulsen todas aquellas medidas que sean necesarias para volver a recuperar el prestigio perdido, la credibilidad perdida de la universidad. Y, en último lugar, pedir también a la Asamblea de Madrid que se comprometa a reformar Madrid+D, que, como saben, es la agencia que tutela, que fiscaliza, que controla las titulaciones académicas y que tiene una labor de control de los títulos que se expiden en la Comunidad de Madrid. Queremos que esa agencia, que Madrid+D, se convierta en una agencia independiente, al margen de los políticos, que pueda ejercer sus responsabilidades y sus competencias sin estar controlada, fiscalizada por el gobierno de turno. Como saben, la persona que está al frente de Madrid+D es el antiguo consejero de Sanidad, el consejero de los abanicos. Bueno, pues le encontraron allí acomodo y el consejero de los abanicos es la persona que se encarga de controlar si las titulaciones que se expiden en las universidades públicas son correctas o no son correctas. No nos parece serio, no nos parece desde luego que haya una separación de poderes evidente en este caso, y esa misma enmienda que presentamos en su día para una hipotética ley de universidades es la que vamos a llevar al jueves para que los grupos parlamentarios de la Cámara se posicionen al respecto. Es decir, que queremos una agencia que lleve a cabo esa labor, no como la actual, no como Madrid+D, sino siendo una agencia realmente independiente. ¿Y por qué insistimos con la universidad? ¿Y por qué no es suficiente que haya habido una dimisión de la presidenta regional? Porque esta dimisión era necesaria, pero no es suficiente. A nosotros no nos vale con esta dimisión. Queremos saber cómo es posible que en una universidad pública se hayan producido toda esta serie de presuntas irregularidades. ¿Qué se va a hacer políticamente para que esto no vuelva a suceder? No podemos conformarnos con una dimisión, porque esta dimisión no nos garantiza que mañana, pasado o dentro de X años no volvamos a vivir una situación similar en la universidad pública. Por eso, porque además hemos conocido nuevas imputaciones hoy o ayer o esta semana con respecto a la Universidad Rey Juan Carlos. 2 imputaciones, en concreto con la persona que presuntamente cambió el expediente académico, y otra segunda imputación de la persona que supuestamente era la directora del máster y que falsificó ese acta. Esto viene a confirmar lo que Ciudadanos lleva denunciando desde hace semanas, que estamos hablando de una presunta trama delictiva en la universidad, que Cifuentes puede ser un caso y que puede haber más. Y desde luego, desde el punto de vista político, tenemos que ser capaces de saber qué ha pasado exactamente con una investigación política y con una exigencia de responsabilidades políticas para ver cómo podemos modificar las leyes, las normas y evitar que esto vuelva a suceder. No podemos conformarnos con una dimisión. Hay que ir hasta el final y desde luego nosotros vamos a ir hasta el final. Queremos saber cómo funciona la Universidad Rey Juan Carlos, si está funcionando conforme a derecho, si hay irregularidades y si desde la Asamblea de Madrid, es decir, desde el Poder Legislativo, podemos hacer algo para que esto no vuelva a suceder ni en la Universidad Rey Juan Carlos ni en ninguna universidad pública de la Comunidad de Madrid. Al fin y al cabo, todos los madrileños estamos financiando estas universidades junto con el esfuerzo de las familias. Estamos destinando casi 1.000 millones de euros todos los años a financiar universidades públicas en la Comunidad de Madrid, y es obligado que exijamos una rendición de cuentas, que exijamos transparencia en la gestión de las universidades públicas, siempre evidentemente respetando la autonomía de gestión universitaria, pero también siendo conscientes de que el contribuyente quiere explicaciones de lo que está pasando con su dinero, también en las universidades públicas. Y si ha habido corrupción, habrá que destaparla. Y si hay que cambiar las leyes para que las universidades sean más transparentes, menos endogámicas y con una mejor gobernanza, habrá que hacerlo. Y no hay nadie que lo vaya a hacer, solamente se puede hacer aquí en la Asamblea de Madrid. No sé si PP y PSOE querrán cambiar las normas de las universidades públicas, las leyes sobre las que se han construido las universidades públicas. A lo mejor no les interesa. A nosotros sí nos interesa, porque no tenemos ni familiares colocados en las universidades, ni antiguos compañeros de partido colocados en las universidades, ni de luego somos sospechosos de haber utilizado nunca las universidades en beneficio propio. A lo mejor por eso somos los principales interesados, junto con los madrileños, en ir hasta el final y en saber cómo han funcionado las universidades públicas en la Comunidad de Madrid y en concreto la Universidad Rey Juan Carlos. Nada más, esto es lo que quería contarles. Si tienen alguna pregunta, como siempre, encantado. Sí, buenos días, señor Aguado. Más allá de sus deseos está el reglamento de la Asamblea. ¿Les han citado ya para ronda de contactos? Porque mientras no haya una propuesta en firme, no puede haber un candidato y no puede haber una sesión de investidura. ¿Para cuándo? ¿Cómo? ¿Cuáles son sus alternativas?
Pues todavía no nos han trasladado el nombre de forma oficial desde el Partido Popular. Nos hemos enterado, creo que como el resto de madrileños, por la prensa, que la señora presidenta de la Asamblea de Madrid tenía intención de convocar una ronda de consultas los días lunes y martes de la semana que viene. Bueno, pues nos llama la atención que se hagan así las cosas, haciendo anuncios a través de los medios de comunicación en lugar de haberlo comentado a los portavoces en la Junta de Portavoces, que es donde hay que convocar o comentar ese tipo de cosas. En cualquier caso, lo importante es que esa ronda de consultas se inicie lo antes posible, teniendo previamente un candidato. Por eso creo que es el PP el que tiene a día de hoy, sigue teniendo la pelota en su tejado. Son ellos los que después de 9 días, pues yo les pediría de nuevo que pongan por delante a los madrileños de sus siglas y que tengamos esa propuesta formal ya encima de la mesa, porque eso permitiría adelantar esa ronda de contactos y poder tener un pleno de investidura al día 10. Todo lo que no sea tener un pleno de investidura al día 10 será como consecuencia de la dejación del Partido Popular y también, por supuesto, de la presidenta de la Asamblea de Madrid, que, por cierto, pertenece al Partido Popular. ¿No les ha dicho hoy fecha? ¿Hoy no les ha citado para ronda de contactos? No formalmente. Se ha comentado esa noticia que hemos conocido a través de los medios de comunicación, pero no estamos citados formalmente a una ronda de consultas. Imagino porque todavía no hay un candidato, imagino que estarán esperando la instrucción desde Génova. Pero es que las instituciones no pueden estar dependiendo de un partido político, ni de lo que se diga en Génova, ni de las luchas internas del PP. Creo que es mucho más importante que el PP y que sus siglas, que la Comunidad de Madrid recupere la estabilidad y que cuanto antes nos pongamos a recuperar el prestigio perdido, tanto de la presidencia de la Comunidad de Madrid como de la propia universidad pública. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Tenía 2 preguntas. Una, sobre la investidura, me gustaría saber, así a priori, aunque todavía no hay un candidato, si el señor Garrido o les parece un candidato limpio, como es el que ustedes reclaman al Partido Popular. Y por lo que respecta a las medidas legislativas referentes a restituirle el prestigio de la universidad, ¿podría darnos algún ejemplo en qué están ustedes pensando, independientemente de lo que luego se pueda acordar o proponer, pero así a priori? Con respecto a nombres que hayan podido ir saliendo en los últimos días, nosotros no vamos a entrar en las quinielas, respetamos que haya quinielas en los medios de comunicación, incluso en la propia calle, pero creo que a nosotros en concreto nos corresponde ocupar un papel de prudencia, de esperar a que el PP proponga formalmente ese candidato y a partir de ahí hacer una valoración política de ese perfil y de ese candidato, pero no adelantarnos, no queremos quemar a ningún candidato a priori y yo espero que de los 47 diputados que tienen en la Asamblea de Madrid encuentren alguno que no tenga sombra de corrupción y que no vaya a ser imputado en los próximos meses, confío en que lo puedan encontrar, y a partir de ahí, con ese candidato formalmente presentado por el Partido Popular, entonces intentar poner cuanto antes en marcha esa investidura y, por lo tanto, un gobierno con plenas facultades para poder gobernar la Comunidad de Madrid de forma interina hasta mayo de 2019, que es cuando hay elecciones y donde hay que salir a ganar al Partido Popular. Y con respecto a la segunda pregunta, medidas concretas para reformar la universidad. Nosotros hemos presentado a nivel nacional un paquete de reformas que tienen que ver con la universidad pública y que son perfectamente aplicables en la Comunidad de Madrid. Algunas de ellas bien recogidas en esta propia PNL, como por ejemplo que haya agencias independientes para controlar las titulaciones y los expedientes académicos, en definitiva, en las comunidades autónomas. Queremos que, por lo tanto, Madrid+D sea una agencia independiente, se transforme en ello. Pero también hay otras medidas que garantizarían un mayor control por parte de la Asamblea de Madrid de la gestión o del propio día a día de la universidad. Y esas medidas tienen que ver fundamentalmente con la financiación. Nosotros hemos propuesto que exista una financiación recurrente de las universidades públicas madrileñas y que en función de los resultados, de determinados resultados de las universidades, esa financiación se pueda ver aumentada. ¿Qué resultados? Pues resultados que tienen que ver con el buen gobierno, resultados de las universidades que tienen que ver con la capacidad de inserción en el mercado laboral de sus egresados, resultados que tengan que ver con la docencia y la investigación, es decir, poder ofrecer una mejor y mayor financiación a aquellas universidades que cumplen una serie de criterios o de resultados previamente acordados aquí en la Asamblea de Madrid y recogidos en una ley. Nos parece que es fundamental que sin entrometernos en la gestión concreta de la universidad, sí que se puede de alguna manera fiscalizar y controlar a las universidades públicas y que de alguna manera los madrileños que pagan todos los años casi 1.000 millones de euros de su bolsillo para financiar estas universidades tengan la capacidad a través de los grupos parlamentarios de fiscalizar a las universidades y de exigirle una rendición de cuenta a cada universidad.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues a la espera de saber qué pasará, si hay investidura o no, aunque es verdad que por los plazos parece complicado, ¿han fijado ya entonces un orden del día si hubiera un pleno ordinario para el jueves? ¿Están todos los grupos de acuerdo en que no haya control? Y por otro lado, Cifuentes no ha renunciado a su acta de diputada, entonces la veremos en el pleno, sea de investidura o sea pleno ordinario. ¿Cree que tiene sentido que haya dimitido de sus otros cargos, pero no del de diputada? Con respecto al orden del día del Pleno, ha quedado definido excluyendo la sesión de control y ciñéndonos únicamente a las iniciativas largas, que llamamos. Son las interpelaciones, comparecencias, proposiciones no de ley, es decir, toda la parte que tiene que ver más con iniciativas largas y no tanto con preguntas específicas de control al Gobierno. PSOE y Podemos consideraban que sí que era necesario poner en marcha una sesión de control, así lo han defendido y imagino que en su momento explicarán el porqué. Nosotros, igual que el Partido Popular, hemos entendido que la sesión de control, teniendo en cuenta que lo ideal es que haya una investidura y que en cualquier caso si la investidura no se produce el día 10, se producirá el día 16 o 17, no tenía demasiado sentido una sesión de control a un gobierno dimitido con consejeros en funciones y un presidente en funciones. Este ha sido el debate que se ha producido en la Junta de Portavoces, ha habido distintas opiniones y al final pues el orden del día definitivo ha quedado fijado, como digo, sin PECOPs, sin preguntas al gobierno y solamente con iniciativas largas. Y con respecto a la señora Cifuentes, mire, la señora Cifuentes ya no es presidenta de la Comunidad de Madrid. Ciudadanos fue muy contundente en su día y también responsable. Llegó el momento en el que comprobamos que la señora Cifuentes no quería conocer los hechos, no quería dar explicaciones y por lo tanto fue el momento en el que exigimos su dimisión y esa dimisión ya está encima de la mesa. Ya no es, como digo, presidenta de la Comunidad de Madrid y por lo tanto nuestra exigencia está cumplida. Ahora falta que el PP proponga un candidato limpio como lista más votada y que nos permita agotar esta legislatura sin más sobresaltos, sin más escándalos, que vayamos a las elecciones de mayo de 2019 todos los grupos parlamentarios con plenas garantías y desde luego nosotros, en ese caso en concreto, cuando lleguen las elecciones, ya he dicho que saldremos a ganarles en las urnas. Nosotros no somos partidarios a priori de echar al PP en los despachos, somos partidarios de ganarles y creo sinceramente que tenemos un mejor proyecto y un mejor equipo. Y yo desde luego voy a trabajar todo este año que queda para ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid. Junto con mi equipo, junto con todos los miles de ciudadanos que quieren un cambio en la región y que están convencidos de que se puede ganar al bipartidismo sin caer en manos del populismo. Ese es un proyecto, creo que es perfectamente viable y nosotros vamos a impulsarlo y este año a tratar de convencer a cada vez más madrileños de que ese escenario es posible, de que se puede gobernar mejor que el Partido Popular, que se puede llevar a cabo políticas de impuestos bajos, gestionando mejor los recursos públicos y que en definitiva se puede poner fin a una etapa de 20 y pico años de gobierno del Partido Popular. Y con respecto a si tiene sentido, bueno, nosotros ya hemos conseguido lo que queríamos, que era apartarla de la presidencia, que era apartarla de ocupar un lugar de preeminencia dentro de la Comunidad de Madrid, al ser la máxima representante de la Comunidad de Madrid y también, al mismo tiempo, ser la máxima representante y responsable de las universidades públicas madrileñas. Ya no está al frente de la Comunidad de Madrid y luego si ella decide conservar su acta de diputada, pues está en su perfecto derecho. Yo no sé si su código ético personal o bien el código ético del partido se lo permite. En cualquier caso, es su decisión o la decisión de su partido. El objetivo de Ciudadanos está conseguido y ahora el objetivo tiene que ser, el siguiente paso tiene que ser pasar página cuanto antes y empezar a hablar de los problemas reales, que siguen estando ahí, por mucho que estemos hablando día sí, día también del máster, de Cifuentes y de todos estos escándalos. Hola, buenos días. Decía usted al principio, cuando hablaba de la necesidad de que fuese en vez del 16, el 10, lo antes posible, ha dicho textualmente qué es lo que quieren todos los madrileños. Entonces, yo lo que quería saber es que con qué madrileños habla, porque yo me muevo casi en la calle, mis amigos no se dedican a la política, ninguno de ellos, y ninguno me ha mostrado una de sus preocupaciones. Me hablan del paro, de la educación de sus hijos, me hablan de muchas cosas, de esto no. Y luego, en segundo lugar, primero es que con qué madrileño habla usted. Y luego, en segundo lugar, si esos son los mismos madrileños que les recomiendan a ustedes, como hay un pleno para hablar de cosas importantes, hablar del cuponazo vasco. O sea, si cree que a los madrileños nos interesan mucho los dos temas. Y sobre todo tengo muy interés en quiénes son con los que habla, porque es que yo no los he visto nunca. Bueno, hablamos con muchos madrileños. De hecho, en todos los sondeos y en todas las encuestas de opinión, creo que hay muchos madrileños, una mayoría de madrileños, que comparten nuestra manera de hacer política, nuestra manera de fijar las prioridades desde la Asamblea de Madrid, nuestra manera de ser exigentes y responsables al mismo tiempo, nuestra manera de entender, en definitiva, que estamos aquí para hacer política útil y que, por lo tanto, cuanto antes tengamos un presidente, antes podremos empezar a poner encima de la mesa los temas que siempre hemos querido llevar aquí a la Asamblea de Madrid, que siempre hemos querido debatir.
hasta que no tengamos una persona al frente de la Comunidad de Madrid con plenas capacidades, con plenas potestades, es complicado tener un gobierno que tenga una mínima hoja de ruta para agotar la legislatura. Por eso entendemos que es prioritario que haya un presidente de la Comunidad de Madrid y que sea el 10 en lugar del 17, porque si es el 17 habremos perdido una semana esperando a que el PP proponga un candidato y se lo habremos hecho perder a los madrileños. Esa es la reflexión. Y con respecto a ¿por qué le puede interesar a los madrileños hablar del cuponazo vasco? Pues es evidente, porque al final los recursos son limitados, son escasos, y si hay un gobierno irresponsable que otorga más recursos a una comunidad autónoma que otra, pensando más en los territorios que en las personas, al final los que pagan el pato son el resto de ciudadanos que no se ven beneficiados por esas políticas. Entre otros, 7 millones de madrileños que ven cómo su financiación se ve mermada porque hay un gobierno que sigue pasteleando con los nacionalistas y que sigue calculando de forma injusta un cupo vasco en detrimento del conjunto de los españoles. Esa es la razón por la que llevamos la PNL sobre el cuponazo vasco aquí y porque queremos conocer qué opinan concretamente los que son compañeros del PP en el Congreso de los Diputados y que con sus votos han permitido que esta ley salga adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, señora Aguado. Un par de cuestiones. En primer lugar, sobre el tema de José Manuel Franco, me gustaría saber si ustedes van a pedir también la dimisión junto al PP, si es que se confirma que el señor Franco puso que era licenciado de puño y letra en matemáticas, licenciado en ciencias matemáticas, cuando no lo era. Alguna vez ha comentado que usted no tiene pacto con PSOE en este sentido, pero en otros ámbitos, por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid, sí que piden dimisiones, aunque sea simplemente públicamente, a otros partidos. No sé si ven ustedes que de la misma forma que Cifuentes recibió un máster en condiciones muy beneficiosas, sin ir a clase cuando era obligatorio, sin inventarse una licenciatura que no lo ven grave de la misma forma. Y en segundo término, Gabilondo, no sé si ayer dijo que una comunidad autónoma era paradójico que estuviera dependiendo, siendo autónoma, de Génova, de un estamento nacional para saber quién es el presidente. ¿Ustedes cómo hubieran elegido a una persona sustituta para la presidencia? ¿No creen que deberían haber sido los diputados de la lista del PP quienes con autonomía hubieran elegido a su líder? Nada más, muchas gracias. Vale, varias cosas. Varios temas. Empiezo con el primero. Comparar la situación de Cifuentes, ya expresidenta, con la de cualquier otra persona que haya puesto en su currículum cosas que no son, es no entender la gravedad de una cosa y de la otra. Una cosa es decir que en tu currículum hablas inglés muy bien y no hablas inglés, y eso es reprochable, especialmente en un cargo público. Y otra cosa es ser presuntamente copartícipe de una trama delictiva en la universidad, donde a través de una institución pública financiada con el dinero de todos, alguien manipula tu expediente para que te expidan un certificado, un título oficial de una universidad a tu nombre. Es que no tiene nada que ver. Una cosa es reprochable y la otra cosa es un delito. Dicho eso, el señor Franco tendrá que dar todas las explicaciones que considere oportunas. Ayer, si no recuerdo mal, en la mesa, nosotros estamos siempre abiertos, igual que la semana pasada y la anterior, a que se conozca todo, a que sea la Asamblea de Madrid sea una cámara de cristal, transparente, que se pueda publicar toda la documentación que pueda aportar verdad a todo. Siempre que se pueda publicar, siempre que no sean datos personales que no puedas poner en conocimiento de la opinión pública ni de terceros. Pero al margen de esos datos privados, que se conozca todo, no tenemos ningún problema. Que se publiquen toda la biografía, los datos manuscritos, todo lo que haga falta. Si el señor Franco ha dimitido, pues tendrá que ser, entiendo, su partido el que le exija explicaciones. El señor Franco no gobierna con nuestros escaños, no hay un acuerdo de investidura firmado con el Partido Socialista, con el que sí que lo había, era con la señora Cifuentes, y ya no está al frente de la presidencia regional. El PSOE, que dice esto aquí en Madrid, no decía lo mismo en Andalucía cuando pedíamos la dimisión del señor Chávez y Griñán. Pues imagino que tendrán distintas varas de medir. Con respecto a, para no dejarme ninguna, la última... ¿Cómo elegir ¿Cómo elegir? ¿Con autonomía o sin autonomía? Eso es, cada partido político y cada grupo parlamentario pues decidirá cómo lo hacen. Yo respeto que el PP tenga que consultar en Génova. Es más, me parece prudente también que una decisión de estas características pues la consulten con su partido. No sé, tomar esa decisión únicamente desde el grupo parlamentario pues no me parece lo razonable, pero en cualquier caso, insisto, yo respeto cómo tomen las decisiones políticas cada partido, cada grupo parlamentario, y en ese sentido lo que le pido al PP es máxima celeridad para que pongan encima de la mesa ese candidato, ya bien venga de Génova, venga de la Puerta del Sol, venga del Grupo Parlamentario Popular, venga de donde venga, pero que oficialmente formalicen ese nombramiento, ese candidato, para poder conocer quién es y poner en marcha esta última parte de la legislatura.
¿Qué tal? No, ninguno. ¿Quién eres? Yo. Ahí lo tienes. Buenos días, señor Aguado. Yo quería preguntarle, dado que diversos medios hemos tenido acceso al informe del jefe de seguridad de esta Santa Casa sobre el dispositivo policial del pasado pleno del 19 de abril. En ese informe, que desconozco si habrán tratado en la mesa de la Asamblea, y le ruego si me puede confirmar si se ha abordado de manera profunda el mismo, nos ha sorprendido diferentes afirmaciones que cuanto menos rozan la falsedad a nuestro juicio. Entre ellas se dice a modo de conclusión que el dispositivo policial y de seguridad del pasado 19 de abril fue el habitual a cualquier día de pleno ordinario o extraordinario, que solamente el incumplimiento de un acuerdo previo entre periodistas, la dirección del gabinete de Cristina Cifuentes y esta casa, previo por parte de y ese incumplimiento por parte de los periodistas, cosa que nunca hubo un acuerdo previo ni formal ni informal con los periodistas, eso quiero añadirlo yo, generaron situaciones de tensión y carreras por la Asamblea de Madrid. También se menciona que a lo mejor ese dispositivo, a lo mejor contradiciéndose a otros puntos de ese mismo informe, dicen que hubo una pequeña excepcionalidad en el dispositivo policial porque estamos en nivel 4 de alerta terrorista, como todo el mundo conoce que somos reputados terroristas en la prensa. También quiero añadir que este informe dice que el jefe de seguridad sí conocía la identidad de los agentes de la Policía Nacional que entraron en la Asamblea y señala que accedieron armados, a pesar de que esos mismos agentes, a pesar de los requerimientos de diferentes compañeros de la prensa, no accedieron a presentar sus identificaciones, sus chapas, a lo que la ley les obliga. Ante esto, quería preguntarle, una valoración sobre este informe que cuanto menos nos está dejando bastante perplejos. Muchas gracias. Con respecto al informe, ese informe todavía no se ha circulado a la mesa. La mesa no ha tenido debate acerca de ese informe. Lo hemos conocido, al menos yo, a través de los medios de comunicación y no se ha sustanciado en la mesa. Es decir, no se ha tomado una decisión política al respecto de ese informe. Con respecto al contenido del informe, pues a mí me parece que es un contenido respetable, que lo prepara el jefe de seguridad de la Asamblea de Madrid. Pero en cualquier caso, y yendo a los hechos, que creo que es lo importante, me parece que fue una actitud desproporcionada la que se tuvo aquí en la Asamblea de Madrid por parte de este cuerpo, en concreto, de protección de la presidenta. Me pareció que se tuvo una actitud de choque y de enfrentamiento directo con los medios de comunicación que no fue proporcionada y que no tenía demasiado sentido, porque desde luego la seguridad de la presidenta nunca se puso en entredicho. Que te pongan delante un micro nunca afecta a tu seguridad. Lo que afecta a tu seguridad es que te pongan delante una pistola, un cuchillo o alguien quiera agredirte físicamente. Pero un medio de comunicación nunca te agrede y por lo tanto nunca te pone en cuestión o nunca pone en entredicho tu seguridad. Todo lo que se hizo aquel día pues fue un intento de proteger la imagen de la presidenta y evitar que diera explicaciones. Y en una sociedad democrática y avanzada como en la que vivimos, las explicaciones tienen que estar a la orden del día por parte de todos los políticos, cargos públicos, gestores de lo público, en definitiva. Y eso es lo que intentaron evitar las fuerzas de seguridad que protegieron aquel día a la presidenta. Me parece que fue una imagen lamentable la que se dio, una imagen que representa al PP de toda la vida, al PP que no quiere dar explicaciones y que se protege para evitar dar explicaciones, cuando durante al menos 3 años han intentado vendernos otra película. La película de apertura total, transparencia total, rueda de prensa siempre con preguntas, atender magníficamente a los medios de comunicación, sí, salvo cuando no te interesa. Eso no es nueva política, eso es más de lo mismo. Más de PP, más de PSOE, más bipartidismo y más, hacerlo de siempre.